La historia de Jesucristo va mucho más allá de su nacimiento en Belén. Él ya existía antes de todas las cosas, pero ¿cómo es esto posible? La Biblia nos muestra que Jesús es eterno, es decir, no tuvo un principio. Estaba con Dios desde el principio, y todo lo que fue creado pasó por sus manos. Jesús no es solo el Salvador de la humanidad, sino también el Creador del universo. Antes de la creación del mundo, Jesús estaba junto a Dios Padre, planeando la redención de la humanidad. Esto es muy importante, porque entender quién era Jesús antes de todas las cosas nos ayuda a ver cuánto Él es poderoso, divino y amoroso. Incluso antes de que nos creara, Él ya pensaba en nosotros. Sabía que algún día descendería a la tierra para salvar a la humanidad y traernos de vuelta a Dios. La preexistencia de Jesús es uno de los misterios más profundos de la fe cristiana, mostrando su divinidad y papel central en el plan redentor de Dios. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que el tiempo comenzara, Jesús ya existía en plena gloria con el Padre. Él no fue solo un hombre que surgió a lo largo de la historia, sino que siempre estuvo presente en la eternidad. En el Evangelio de Juan se nos presenta esta verdad extraordinaria. Jesús revela claramente su naturaleza eterna al orar al Padre diciendo: «Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Juan 17:5. Esta declaración es una poderosa revelación de su preexistencia y posición divina desde antes de la creación del universo. En el prólogo del Evangelio de Juan leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Juan 1:1. Este versículo destaca que Jesús, el Verbo de Dios, estaba presente en el acto de la creación, siendo el agente a través del cual todo fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Además, el apóstol Pablo también confirma esta verdad en Colosenses 1:16-17, al escribir: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todo subsiste». Aquí vemos que Jesús no es solo el Creador, sino también el sustentador de todas las cosas, lo que refuerza aún más su preexistencia y divinidad. Para el cristiano, comprender la preexistencia de Jesús no es solo un concepto teológico, sino una verdad que fortalece la fe, porque muestra que el plan de salvación a través de Cristo ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. Esto se confirma en 1 Pedro 1:20, donde Pedro afirma que Jesús fue conocido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Así, al meditar sobre la preexistencia de Cristo, somos recordados de su poder soberano y de su participación activa en el plan de redención. Jesús no vino solo para vivir entre los hombres, sino para cumplir el propósito eterno de Dios en salvar a la humanidad. Él es Alfa y Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13, aquel que era, es y será siempre. Jesús en la creación, la revelación del Verbo divino. La Biblia nos revela que Jesucristo, el Verbo, tuvo un papel central y activo en la creación del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Este pasaje poderoso nos muestra que Jesús no es solo una figura que surge en la historia de la redención, sino que Él estuvo presente desde el principio, participando en la obra creativa de Dios. Él es eterno, preexistente y divino. Otro versículo importante que refuerza esta verdad es Colosenses 1:16, que dice: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él». Este versículo nos da una visión más amplia del papel de Cristo en la creación, destacando que todo fue hecho por medio de Él
ya sea en el plano físico o espiritual. Él es el agente de la creación, el Hijo de Dios que trae a existencia todas las cosas. Estas verdades son fundamentales para la fe cristiana, ya que resaltan la divinidad de Cristo y su unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús no es solo un observador de la creación, sino el co-creador, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo. Él es eterno, existiendo antes del tiempo y el espacio, lo que revela su majestad y poder. Para nosotros, cristianos, estos pasajes nos ayudan a entender que Cristo tiene autoridad sobre toda la creación. Él no es un simple ser creado, sino el Señor de todo lo que existe. Esto debe inspirarnos a adorarlo no solo como Salvador, sino también como Creador, aquel que sustenta todas las cosas con su poder. Hebreos 1:3. Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Jesús en las profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que apuntan a la venida del Mesías, y estos pasajes son de gran importancia para los cristianos, pues demuestran el plan redentor de Dios para la humanidad. Una de estas profecías está en Miqueas 5:2, que predice que el Mesías nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre las millares de Judá, de ti saldrá aquel que será Señor en Israel. Este versículo se cumple en el nacimiento de Jesús, según se registra en Mateo 2:1-6, mostrando que Dios ya había planeado desde el principio el lugar exacto donde su Hijo entraría al mundo. Otro pasaje clave se encuentra en Isaías 53, que describe al siervo sufriente. Este capítulo prefigura el sufrimiento, rechazo y muerte sacrificial de Jesús. Isaías 53:5 es especialmente poderoso. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Esta profecía destaca el papel de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su sufrimiento y muerte no fueron un accidente, sino el cumplimiento del plan divino para la redención de la humanidad. Estas profecías, entre muchas otras, no solo predicen la venida de Jesús, sino que también revelan aspectos profundos de su carácter y ministerio. Nos muestran a un Mesías humilde, nacido en circunstancias sencillas, pero con un llamado grandioso: reconciliar al ser humano con Dios. Además, preparan el camino para su encarnación, revelando un Salvador que sufriría y moriría por amor a la humanidad como cumplimiento de la promesa de salvación. Jesús como la palabra eterna. En el Evangelio de Juan 1:1 leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo nos revela la profunda verdad de que Jesús es el Logos, palabra, la expresión eterna de Dios. Antes de su encarnación, Jesús ya existía, pues Él no fue creado, sino que estuvo con Dios desde el principio, en perfecta comunión. Su existencia es anterior a la creación del mundo. Como se afirma en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto destaca que Jesús no solo estuvo presente, sino que fue activo en el acto de la creación. En Hebreos 1:3 vemos una poderosa afirmación sobre la naturaleza divina de Cristo. Él, que siendo el resplandor de la gloria y la expresión misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí, Jesús es descrito como la perfecta revelación de Dios, la expresión visible de quién es Dios. Él refleja la gloria de Dios y sustenta el universo con su poder. Para el cristiano, estos pasajes nos recuerdan la divinidad de Jesús y su misión redentora. Él no es solo un profeta o maestro, sino la palabra viva de Dios. Apocalipsis 19:13. A través de Él, podemos conocer al Padre de manera completa. Cuando meditamos sobre Jesús como la palabra eterna, somos llamados a reconocer su autoridad y a poner nuestra fe no solo en sus palabras, sino en su persona, que es el propio Verbo de Dios encarnado. Juan 1:14. La presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una rica fuente de revelaciones sobre Jesucristo
incluso antes de su encarnación. Estas manifestaciones de Cristo son conocidas como cristofanías, donde Él aparece de manera visible y tangible ante los seres humanos. Estas apariciones no solo revelan la naturaleza divina de Jesús, sino también su papel como guía y protector del pueblo de Israel. Uno de los ejemplos más significativos de cristofanías ocurre en Génesis 18, cuando el Señor se aparece a Abraham. En este episodio, 3 hombres, que son reconocidos como mensajeros divinos, visitan a Abraham para anunciar el nacimiento de Isaac. Este evento es significativo, pues no solo muestra la misericordia de Dios al hacer promesas al patriarca, sino que también anticipa la venida de Cristo, quien se convertiría en el cumplimiento de la promesa de un Salvador. Otro ejemplo poderoso se encuentra en Génesis 32, donde Jacob lucha con un hombre hasta el amanecer. Este hombre es frecuentemente interpretado como una manifestación de Dios, y la lucha simboliza la perseverancia y la lucha espiritual de Jacob. Al final de la batalla, Jacob recibe el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Este encuentro transforma la vida de Jacob e ilustra cómo la presencia de Cristo trae transformación y nuevos comienzos. Estas cristofanías no son meras apariciones, muestran el continuo involucramiento de Jesús con su pueblo. En Salmos 23, 1-3 leemos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras reflejan la misma protección y orientación que Jesús ofrece a lo largo de la historia. Además, en Isaías 9:6 encontramos una profecía que dice: Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este pasaje no solo anticipa la venida de Cristo, sino que también revela la naturaleza multifacética de su ministerio y su papel como líder y salvador. Las cristofanías en el Antiguo Testamento sirven, por tanto, como poderosas anticipaciones de la encarnación de Cristo. Nos recuerdan que Jesús no es solo un personaje que aparece en el Nuevo Testamento, sino que es la manifestación de Dios que siempre estuvo presente y activo en la historia de la humanidad, guiando y protegiendo a su pueblo. Como cristianos, estas revelaciones nos animan a confiar en la continua presencia de Jesús en nuestras vidas y a reconocerlo como nuestro Salvador y Señor, Jesús en el plan redentor de Dios. La existencia preencarnada de Jesús es fundamental para entender el plan redentor de Dios. Según Efesios 1:4-5, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Este versículo revela que la elección de Dios para la salvación de la humanidad se hizo incluso antes de la creación del mundo, destacando la soberanía divina en su plan. Jesús es central en este plan redentor, siendo descrito en Apocalipsis 13:8 como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esta imagen poderosa nos muestra que, desde el principio, el sacrificio de Cristo era una parte esencial del propósito de Dios. La muerte de Jesús no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan divino que abarca toda la historia de la redención. La encarnación de Cristo, cuando el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, representa la concreción de ese plan. La vida de Jesús en la tierra, marcada por enseñanzas, milagros y compasión, es un testimonio del amor de Dios hacia la humanidad. Su muerte en la cruz no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 53, que habla del siervo sufriente, sino que también abrió el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre. La resurrección de Cristo es la confirmación de que el plan redentor de Dios es eficaz. En Romanos 4:25 leemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección no solo asegura nuestra esperanza de vida eterna, sino que también garantiza que la promesa de Dios de redimir a la humanidad
se cumple plenamente en Jesús. Así, al reflexionar sobre el plan redentor de Dios, somos llevados a reconocer la importancia de Jesús en nuestra salvación. Él es el vínculo entre el pecado y la redención, y nuestra respuesta a este amor debe ser de gratitud y compromiso en vivir conforme a su voluntad. Que podamos siempre recordar que en Cristo tenemos la certeza de la promesa de vida eterna y de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. La relación eterna de Jesús con el Padre. Reconocer la relación eterna de Jesús con el Padre trae profundas implicaciones teológicas y devocionales. Esto nos ayuda a comprender la unidad y distinción dentro de la Trinidad, un misterio fundamental para la fe cristiana. En Juan 10:30 Jesús afirma: «Yo y el Padre somos uno», indicando la unidad esencial entre las dos personas divinas. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la revelación de Dios a través de Cristo. Para los creyentes, esta perspectiva profundiza la adoración y la devoción. Al reconocer que la encarnación de Cristo es la expresión del amor eterno y el compromiso del Padre con la humanidad, somos llevados a una adoración más sincera y profunda. En Romanos 5:8 leemos: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Esta verdad nos enseña que la relación eterna entre el Padre y el Hijo es un testimonio del amor redentor de Dios, que se manifestó en la persona de Jesús, trayendo esperanza y salvación a la humanidad. Por lo tanto, al meditar sobre la relación eterna de Jesús con el Padre, somos animados a vivir en respuesta a ese amor, buscando una vida que refleje la unión con Dios y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es un llamado a la intimidad con el Creador, reconociendo que a través de Cristo tenemos acceso directo al Padre, como se enseña en Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Esta verdad nos asegura que en Jesús encontramos nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Al comprender que Jesús no solo nació en Belén, sino que siempre existió en comunión con Dios Padre, percibimos la magnitud de su amor y poder. Él es el Verbo que estuvo con Dios desde el principio, el agente de toda la creación y el centro del plan redentor de Dios para la humanidad. Esta verdad no es solo un concepto teológico, sino un llamado a la transformación personal. Al reconocer quién es Jesús, nuestro Creador y Salvador, somos desafiados a vivir conforme a su voluntad, reflejando su amor y gracia en nuestras vidas. La certeza de que somos parte de ese plan divino nos proporciona esperanza y nos motiva a buscar una relación más íntima con Él. Si te has sentido tocado por este mensaje y deseas profundizar aún más en tu fe, considera convertirte en miembro de nuestro canal. Juntos, podemos explorar más sobre la palabra de Dios, crecer en la fe y compartir el amor de Cristo con el mundo. Únete a nosotros y sé parte de este viaje de fe. Hasta el próximo video.